Hola retroamigos, bienvenidos a Retroviral. Cierra los ojos y vuelve a esa chimenea. Oyes una voz áspera, un perro curioso y un cuento que no te trata como un niño. Hoy desvelamos el hechizo detrás de El Cuentacuentos. ¿Cuándo se emitió? ¿Curiosidades que no conocías? ¿Por qué no fue un éxito de audiencias? Y, aún así, ¿cómo se convirtió en un clásico que nos enseñó que el miedo y el consuelo pueden sentarse juntos al fuego? Y lo mejor de todo, reviviremos juntos la magia de sus mejores relatos. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Jim Henson decidió volver a los cuentos originales, los que olían a bosque húmedo y tenían bordes afilados. La semilla, sin embargo, la plantó Lisa Henson tras una clase universitaria de folclore europeo. Le propuso a su padre explorar relatos menos trillados y devolverles su filo. De esa conversación nació un proyecto binacional entre Estados Unidos y el Reino Unido, gestado justo después de Dentro del Laberinto. El propio equipo creativo y de titiritería de Henson tomó el relevo. Diseñadores, escultores, animatrónicos y directores como Steven Barron, figura clave del videoclip ochentero que firmó varios capítulos del ciclo. Henson encargó los guiones a Anthony Minghella, un narrador con oído musical para el lenguaje y mirada poética para las moralejas. A su lado, una joven Rachel Portman armó una partitura de cámara que respira entre susurros y latidos, sin subrayados infantiles. La puesta en escena levantó un dispositivo narrativo tan simple como brillante, un cuentacuentos con rostro de John Hurt y un perro que piensa en voz alta, interpretado y animado por Brian Henson. Esa pareja, anfitriones junto a la chimenea, enmarca cada historia y dialoga con nosotros. Hurt es la autoridad cálida que sabe más de lo que cuenta. El perro es el abogado del diablo que pincha, duda y aterriza las moralejas para no dejarnos volar demasiado lejos. ¿Un saco? Pues si es un saco, entra en... La serie adopta el formato de antología. Cada episodio abre con el narrador y su compañero y se adentra en una leyenda, a veces con apariciones puntuales de ambos dentro del propio mundo del cuento para guiarnos o ironizar. El narrador está descrito como un anciano de aura feérica, un sabio entre elfos y humanos, y su presencia confiere continuidad a un repertorio que cambia de reparto en cada capítulo. La textura visual mezcla actores reales con criaturas del Creature Shop y prótesis que rozan lo fantástico sin convertirlo en caricatura. El resultado es un realismo mágico de taller, con madera, látex y respiración. Nada de ordenador, solo manos, cables, radiocontroles y paciencia. El aspecto general se apoya en una fotografía de sombras profundas y velas encendidas, como si cada plano estuviera protegido por la penumbra de una cueva. La fórmula Henson-Minghella-Portman es, en suma, una alquimia de palabra precisa, música íntima y criaturas palpables que parecen haber salido de un libro viejo. El método del Creature Shop venía de dos ejercicios maestros, Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto. El primero exploró un mundo sin humanos, íntegramente poblado por criaturas. El segundo probó la fusión con actores reales y escenarios oníricos. El cuentacuentos tomó lo aprendido, lo miniaturizó y lo puso al servicio del cuento corto. Cada episodio es un taller comprimido. Un diseño, una prueba de movimiento, un disfraz que suda, un plano que se repite hasta que la marioneta respira. De ahí nace su extraña autoridad. Sentimos que lo increíble pesa, que la fantasía ocupa espacio y proyecta sombra. La historia de su emisión es un cuento con vericuetos. En Estados Unidos, la serie apareció primero como especiales sueltos y luego convivió con The Jim Henson Hour. La crítica la arropó, pero las audiencias fueron discretas, un dato cualitativo que explica por qué la cadena no apostó por temporadas largas. El ritmo contemplativo, el tono adulto y el sabor a fábula centroeuropea chocaron con una televisión cada vez más impaciente.
En Europa el recibimiento fue más cálido y su condición de obra de culto se consolidó con reposiciones y la continuidad del proyecto. La estructura en 2 ciclos acentúa su personalidad. El primero, estrenado entre 1987 y 1988, bebe del folclore europeo. Relatos de Alemania, Noruega o Rusia que convocan princesas, ogros, demonios, brujas y maldiciones. Entre los favoritos del público se citan El soldado y la muerte, Los 3 cuervos y Hans mi erizo. El segundo ciclo, Greek Myths, se estrenó en 1991 con Michael Gambon como narrador y el perro como nexo. Su tono es aún más sombrío y sus finales a menudo amargos. Imagina que la cámara cruza el umbral del hogar y el storyteller levanta la vista. Esta empezó con un soldado sin nada, salvo una baraja marcada y un saco imposible. El soldado y la muerte abre como una fábula de posguerra y de pronto vira a parábola existencial. El soldado comparte sus últimas galletas y recibe a cambio un saco que atrapa a lo que se le ordene. ¿Cazagansos? Sí, pero también diablos que juegan a las cartas en un castillo. La secuencia del juego, con el tintineo de las monedas y el latido de la chimenea, parece un conjuro de cámara. La dirige el propio Jim Henson y se nota el pulso de maestro. La historia gira de golpe, la suerte lo abandona y se presenta la muerte, esa visita inquietante del último minuto. Para salvar a los suyos, el soldado la engaña y la atrapa en su saco, pero el mundo se desajusta. Ese desequilibrio tendrá un precio que él mismo deberá pagar. Me he burlado de ti y pongas el mundo en orden. Mientras que la muerte estaba atrapada, la humanidad vivía en un bucle. Nadie fallecía y el cielo y el infierno eran inalcanzables. Tras liberarla, la muerte huyó despavorida y no se atrevía a acercarse a él, condenándolo a vagar sin destino. Desesperado, se arrastró hasta las puertas del infierno, pero cuando vieron que portaba el saco, le impidieron la entrada, aunque con tal de no verlo, le entregaron un mapa del cielo y concedieron su deseo de liberar 200 almas, que le acompañaron hasta las puertas del cielo. El soldado esperaba que como gesto por salvar esas almas, le permitieran entrar, pero solo abrieron paso a las almas. El soldado quedó esperando ante las puertas, hasta que desesperado y cansado se dio media vuelta, y aún sigue vagando por el mundo, cansado y sin rumbo, como alma en pena. Y que yo sepa, aún vaga por ahí. ¡Qué triste! No, es un caso curioso el de mi amigo el soldado. Hans el erizo cuenta la historia de una madre obsesionada con tener un hijo. Estaba dispuesta a todo y no le importaba nada, y decir eso ya es peligroso. Tanto insistió que concibió un niño, pero su forma no era humana, era un erizo. La alegría se tornó vergüenza porque todos se burlaban. Ni siquiera su padre tuvo paciencia. Tanto fue así que Hans decidió marcharse y empezar su vida en otro lugar. Lo vieron alejar hasta perderse en el horizonte. 20 años más tarde, un rey deambulaba perdido por el bosque y encontró una casa donde pedir socorro. Quien abrió la puerta fue nuestro protagonista, que prometió devolver al monarca a su castillo a cambio de que le entregara al primer ser que saliera a recibirle. El rey aceptó, convencido de que sería su perro fiel, pero quien se adelantó fue su dulce hija, la princesa. Obligado por su promesa, el rey no tuvo más remedio que cumplir, y la princesa se rindió ante la circunstancia. Sin embargo, en mitad de la noche, ella vio cómo su marido se despojaba de la piel y tomaba la forma de un joven hermoso. Él le confesó que era víctima de un hechizo y que solo si aguantaba 3 noches sin contarlo a nadie, podría recuperar definitivamente su forma humana. Tu leal amor romperá el hechizo. La reina, su madre, que la conocía bien, intentó sonsacarla y le sugirió una manera de romper el encantamiento. Solo hay una forma de romper el hechizo, y es tirando su piel al fuego. Esa tercera noche ella no pudo resistir y cometió su mayor error. Hans se marchó, decepcionado, y la princesa no pudo dejar de llorar.
Entonces se dispuso a buscarlo durante días, meses, años, hasta gastar los zapatos y ver cómo su cabello se volvía blanco. Pero lo encontró y, aunque la impaciencia lo había estropeado todo, su perseverancia tuvo recompensa. Se casaron y el hechizo quedó neutralizado por el verdadero amor. Por mantener su promesa, recuperó a su esposo sin perder en ningún momento la esperanza de encontrarlo. Y con el tiempo su pelo volvió a ser rojo y volvió a celebrarse la boda. Si hay una criatura que merece un lugar aparte, esa es el león del pensamiento de la verdadera novia, The True Bride. Nace, casi literalmente, del deseo de Anja y de su anhelo de ayuda en medio de la crueldad de un troll que la esclaviza. Es inmenso, blanco y solemne. Una presencia construida como un altar en movimiento, operada en coreografía por David Greenaway, Robert Tigner y Mac Wilson, con la voz grave de Michael Kilgarriff. Incluso presentó junto a Jim Henson algún programa en televisión. Gracias a él, Anja supera 3 pruebas imposibles impuestas por el troll y llega a levantar un palacio, signo tangible de que la imaginación también puede construir refugios. Precisamente la avaricia del troll le lleva a caer por una puerta abierta al vacío, liberando por fin a Anja de su yugo. En su nuevo palacio encuentra a un jovencísimo Sean Bean, Ned Stark en Juego de Tronos, en el papel de príncipe. Pero la felicidad se quiebra cuando él cae bajo el hechizo de una hechicera emparentada con el troll. Entonces comienza el viaje. Anja consigue encontrarlo, negocia 3 noches a cambio de regalos encantados que el león le había facilitado, y pese a que en las 2 primeras el príncipe duerme encantado, en la tercera el sortilegio cede, y él la escucha por fin. La troll los persigue hasta el castillo, pero la pareja, con la guía del león, logra que la perseguidora caiga en la misma trampa que su hermano. Liberados, Anja y su amado recuperan su destino y viven ahora sí, felices para siempre. En esta versión centroeuropea, la que inspira Cenicienta, el origen es muy distinto al cuento popularizado por Disney. Siguiendo la tradición, tras la muerte de la reina, el rey solo volverá a casarse con una mujer que iguale a su esposa. Según una antigua norma, el anillo de la difunta, se decreta que aquella que lo haga encajar en su dedo deberá convertirse en su nueva esposa. Por accidente, una de sus hijas prueba el anillo y le encaja. Para ganar tiempo, exige regalos imposibles. 3 vestidos, uno como el sol, otro como la luna y otro repleto de estrellas, y un manto cosido con 1000 pieles. Cuando obtiene todo, entiende que no hay escapatoria y huye disfrazada de pordiosera bajo esa capa de pieles, hollín y ramaje. En otro reino acaba trabajando como sirvienta de cocina hasta que el príncipe organiza 3 bailes. Entonces aparece deslumbrante tras cada vestido milagroso e impresiona a todos, incluido el príncipe, pero siempre regresa a su disfraz antes de ser descubierta. En su último baile pierde su zapato, ahora sí, como el cuento. El príncipe, que antes la había ignorado, hila las pistas, descubre la verdad y la reconoce, cerrando un relato más oscuro que la Cenicienta canónica, pero con la misma pulsión de identidad y esperanza. En Cuando me faltó un cuento, el propio narrador se convierte en protagonista. Tras engañar al cocinero con la sopa de piedra, el rey lo condena a contar un cuento cada noche durante un año. Yo soy un cuentacuentos. O hervirlo si falla. Un creador de sueños. Cuentos, ¿eh? ¿Son buenos? ¿Divertidos? Buenos, divertidos y los hay indiferentes. Tu castigo será contarme un cuento todas las noches. Un mendigo lo convierte en pulga y lo somete a pequeñas pruebas. Yo no era nada. Iba como flotando por el castillo. Pero hete aquí que de pronto me sentí caer. Me estrellaba contra el suelo. Estaba soñando. En el último día se queda en blanco. Al regresar ante el rey, confiesa que no tiene historia. ¿Vas a contarme un cuento o no? No sé más cuentos, Majestad, pero voy a contaros lo que me ha ocurrido hoy.
Y precisamente esa vivida, esa jornada, se convierte en su último relato. Y toda la corte se puso en pie. Y así fue como un cuento se hizo a sí mismo. Aún hoy se sigue contando. Es el único episodio donde Heard entra de lleno en la trama y el perro, desde el hogar, rompe la cuarta pared con complicidad. Creo que tengo un hueso por aquí. El narrador de historias. En su versión de mitos griegos, el cuentacuentos Michael Gambon y el perro exploran unas ruinas subterráneas. Al pulsar una lira, el relato despierta. Orfeo, Art-Malik, músico prodigioso e hijo de Calíope, se casa con Eurídice, Gina Bellman. Soy hermano de Pan. Soy un hombre. Huyendo de Aristeo, Eurídice pisa una serpiente y muere. Con la intención de devolverla a la vida, Orfeo desciende al inframundo y gracias a su destreza con la música, conmueve a Hades, Robert Stephens y Perséfone, Mel Martin. Entonces, volverás a ver a tu esposa. Y obtiene permiso para llevar a su amada de vuelta a la vida. Con una única condición: no mirar atrás bajo ningún concepto hasta salir a la luz. Ya no estaban lejos. Ya veía la luz del día ante él. Orfeo no pudo soportarlo más. Flaquea un instante y dirige la mirada a su amada y la pierde para siempre. La había perdido para siempre. La versión de la serie alude al destino ulterior de Orfeo, su asesinato por las Ménades, sin mostrarlo explícitamente en pantalla. Le despedazaron, le desmembraron y lanzaron sus pedazos al río. Y su boca cantaba su nombre, siempre lo repetiría. Eurídice. Y el amor que sentía por Eurídice no fue olvidado y nunca será olvidado mientras exista la vida. Puede que el amor sea más fuerte que la muerte. Cuando el capítulo termina, el fuego no se apaga. Quedan las brasas de la nostalgia. Los cuentos clásicos nos han recordado que la identidad es una piel que cambia, y los mitos griegos que la grandeza siempre exige pagar un precio. Si este fuego te ha calentado el corazón, por favor déjanos tu like. Y si aún no nos sigues, suscríbete y activa la campanita para más aventuras nostálgicas. Dime en comentarios, ¿cuál es tu historia favorita y cuál quieres que traigamos de vuelta? ¡Nos vemos en la próxima, retroamigos!